Los números índices constituyen un instrumento estadístico que es adecuado para estudiar la variación de una serie de magnitudes económicas que pueden alcanzar distintos niveles de complejidad y además nos permiten comparar esas magnitudes en el tiempo y o en el espacio. Con esta herramienta se pueden obtener respuestas a cuestiones tales como si podemos cuantificar porcentualmente si los precios de un producto o conjunto de productos aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos medir la variación de los precios en general? ¿Cómo medimos la inflación? Si se puede valorar de manera porcentual la evolución de la producción de un conjunto de bienes o cómo afecta la subida de precios al poder adquisitivo de una persona o de una unidad familiar. La estructura de los números índices. Vamos a ver en primer lugar la forma y las unidades de medida. La comparación entre variables o entre los valores de una sola variable es una de las aplicaciones que se utiliza de manera más frecuente en estadística y se puede realizar de distintas formas, bien por medio de una diferencia o a través de un cociente. El cociente tiene la ventaja frente a la diferencia que elimina el problema de las unidades de medida, generando medidas que son adimensionales. Y precisamente esta es la estructura que se utiliza en los números índices para construir indicadores económicos que miden variaciones relativas. Con respecto a la unidad de referencia o periodo base del número índice, es importante tener en cuenta a la hora de construir estos números índices cómo se elige la unidad que sirve de referencia para realizar las comparaciones que sean oportunas. Esta unidad o periodo debe ser no muy lejana en el tiempo y además debe pertenecer a un periodo o a un elemento con un comportamiento no irregular, es decir, que no presente valores excepcionales. La definición de números índices podemos darla como una técnica que sirve para analizar y comparar un conjunto de datos en distintos momentos del tiempo y o del espacio. Con respecto a la clasificación de los mismos, podemos distinguir entre los números índices con naturaleza estadística, que son aquellos que se obtienen sin tener en cuenta las posibles relaciones funcionales de las magnitudes que lo componen y que se están estudiando, o los de naturaleza funcional, que son aquellos que se obtienen suponiendo una relación funcional entre los valores de las variables y su entorno. Con respecto a los índices de naturaleza estadística, podemos distinguir entre índices simples, que son los que están formados por una única magnitud, que puede ser el precio de un determinado artículo o la cantidad que se consume del mismo o también el valor de un determinado bien. Y los números índices complejos, entre los que distinguimos complejos sin ponderar o complejos ponderados. La distinción entre sin ponderar o ponderar tiene que ver con la asignación de distinta importancia relativa a cada una de las magnitudes que componen el índice complejo o la asignación de la misma importancia relativa en la composición del índice complejo. Y así, si asignamos la misma importancia relativa a cada una de las magnitudes simples, obtendríamos un índice complejo sin ponderar, y si asignamos diferente importancia relativa a las diferentes magnitudes simples, obtendríamos un índice complejo ponderado. Dentro de los índices complejos sin ponderar, podemos estudiar índices de la media aritmética, de la media geométrica, media armónica o media agregativa. Mientras que dentro de los ponderados se pueden estudiar o construir índices de las Peires, de Patch, de Fisher, de Edward Marshall o de Bradstreet-Dudot, etc. Los índices simples son aquellos que estudian la evolución en el tiempo o en el espacio de una única magnitud. Se construyen como el cociente entre el valor de esa magnitud que genéricamente llamamos h en un instante de tiempo t y el valor de esa magnitud, h también, pero en el instante que actúa de referencia, que sería el instante 0. Las propiedades que cumplen los números índices simples aparecen en la siguiente transparencia y son la de identidad, inversión, propiedad circular, la de encadenamiento, la del producto y la del cociente. Es especialmente importante la propiedad circular porque se utilizará posteriormente cuando tengamos que realizar cambios de bases en los números índices. Dentro de los índices complejos,
La definición, recuerden, sería aquellos que estudian la evolución en el tiempo, en el espacio, de una magnitud que está formada por varios componentes o por varias magnitudes simples. Podemos distinguir entre los índices complejos sin ponderar, serían aquellos en los que cada una de las magnitudes simples tienen la misma importancia relativa en la composición del índice complejo, y dentro de estos, los de la media aritmética simple, geométrica, armónica y agregativa. Si se fijan, tienen ahí las fórmulas que permiten la construcción de cada uno de ellos. Dentro de los índices complejos ponderados, que son aquellos en los que cada componente simple tiene diferente importancia relativa en la composición de la magnitud compleja, vamos a estudiar únicamente los índices de Las Peires, de Patch y de Fisher. Si se fijan, las fórmulas que aparecen al lado de cada uno de ellos son fórmulas generales. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de las fórmulas que figuraban en la transparencia anterior. Si se fijan, en esta transparencia hemos considerado diferentes instantes del tiempo, desde t igual a 1 hasta t igual a 6. Y tenemos tres magnitudes simples a las que hemos denominado h super 1, h super 2 y h super 3. ¿Vale? Si, por ejemplo, quisieran mirar este valor que figura aquí, eso sería el valor de la magnitud h super 2 en el instante de tiempo 2. Y este que está aquí sería el valor de la magnitud h super 1 en el instante de tiempo 4. Bien, vamos a construir en primer lugar los índices simples de cada una de estas magnitudes tomando como periodo base el instante de tiempo 1. De esta manera, el índice simple de la magnitud h super 1 para el instante de tiempo 1 se construiría dividiendo el valor de h1 en t igual a 1 por ese mismo valor y multiplicando por 100. Mientras que el índice simple de la magnitud h super 1, pero en el instante 2, sería el cociente entre el valor de la magnitud h super 1 en este instante de tiempo, en el 2, con respecto al valor que tomó h super 1, pero en el periodo base, que era t igual a 1, y también multiplicado por 100. El resto de los índices simples para la magnitud h super 1 se construye de la misma forma. Es importante que se fijen que el denominador de los números índices es siempre el mismo, es decir, el valor que tomó la magnitud considerada en el instante que actúa como base o que sirve de referencia para hacer las comparaciones. De la misma manera que se ha construido esta columna, se construyen las respectivas para las magnitudes h super 2 y h super 3. Si lo que queremos es construir los índices complejos de la media aritmética simple, la media geométrica o la media armónica, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de cálculo de cada una de ellas, considerando que cada uno de los valores de los índices simples son los valores de la variable x. Así, por ejemplo, si nos situamos en el instante 2 y queremos el índice de la media aritmética simple de la magnitud compleja h, tendríamos que sumar los valores de los índices de h super 1, h super 2 y h super 3 y dividir el total entre 3 porque estamos trabajando con tres magnitudes. Si lo que queremos es el índice de la media geométrica, tendríamos que calcular la raíz cúbica del producto de los índices simples de h super 1, h super 2 y h super 3. Y si lo que queremos es el índice de la media armónica, sería el cociente entre el número de magnitudes, que es 3, y la suma de las inversas de los índices simples de h super 1, h super 2 y h super 3. Bueno, dentro de los índices de naturaleza funcional podemos dar algunos ejemplos. El índice de precios al consumo, que por su importancia se va a desarrollar a continuación, el índice de producción industrial, los índices de empleo y productividad, índices de salario, índices de comercio exterior o índices de cotización de valores en bolsa. Con respecto al índice de precios al consumo, más conocido como IPC en España, el objetivo que pretende, según el Instituto Nacional de Estadística, que es el que se encarga de su elaboración, es medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España. Se elabora con la encuesta de presupuestos familiares y se publica mensualmente.
Las aplicaciones que tiene dicho índice son, pues dentro del campo económico, medida coyuntural de la inflación o la utilización como deflactor. Dentro del campo jurídico, tiene aplicaciones como actualización de las rentas o actualización de las primas de seguro. Y dentro del campo social nos podemos encontrar con que se usa para las negociaciones salariales o la fijación de las pensiones. Vamos a ver ahora lo que es el índice de precios de consumo armonizado. El INE lo define como un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones entre los países de la Unión Europea y entre estos y otros países que no pertenezcan a dicha Unión. Se utilizó, por ejemplo, para examinar el cumplimiento que en esta materia exigía el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Monetaria Europea. Con respecto a la evolución histórica del IPC, pueden ver en esta transparencia que su nombre ha cambiado a lo largo del periodo en el que se construye, empezando a llamarse Índice del Coste de la Vida desde 1936 hasta 1976, en que pasó a denominarse Índice de Precios al Consumo. Pueden ver también cada uno de los tiempos de vigencia que han existido. Los elementos que intervienen en la elaboración del índice de precios al consumo los tienen detallados en esta transparencia y pueden ver cómo tenemos, por un lado, los artículos que componen la cesta de la compra, porque recuerden que el índice de precios al consumo es un índice complejo ponderado. Por otro lado están los precios de cada uno de esos artículos. Tenemos la muestra de establecimiento donde se recogen los datos de los precios. Tenemos la metodología que permite la construcción de dicho índice, las ponderaciones o importancia relativa que tienen cada uno de los artículos que componen el índice y, por otro lado, la encuesta de presupuestos familiares y otras fuentes que intervienen en la elaboración. Las características principales que tiene el IPC son las siguientes. Por un lado tenemos el periodo base, que actualmente está en el año 2006. Por lo tanto, todos los índices que se publican están referidos a ese año. El estrato de referencia del índice está constituido por toda la población que reside en viviendas familiares en España, pero se excluyen los residentes en viviendas colectivas y el de los no residentes. Los campos de consumo que intervienen son todos los bienes y servicios que los hogares del estrato de referencia destinan al consumo, y son los efectivamente pagados. Por tanto, se excluyen gastos ficticios e imputados, como por ejemplo autoconsumo, autosuministros, salarios en especies, comidas gratuitas o bonificadas y el alquiler imputado de la vivienda en la que reside cuando se es propietario de la misma o se tiene cedida gratuitamente, así como los gastos que tengamos en loterías o en juegos del azar. El índice de precios al consumo se elabora con 220.000 precios aproximadamente y que están referidos a 491 artículos diferentes, de los cuales informan 33.000 establecimientos situados en 345 zonas comerciales distribuidos en 177 municipios. En la cesta de la compra se incluyen aquellas parcelas que superan el 0,3 por mil del gasto total. El criterio seguido para seleccionar los artículos representativos de las diferentes parcelas de gasto es la consulta a diferentes organismos, asociaciones de empresarios, fabricantes, comerciantes y establecimientos. Los artículos están distribuidos en grandes grupos del Índice de Precios al Consumo 2006 de la siguiente forma. Pueden ver los 12 grupos que lo componen. El primero sería el de alimentos y bebidas no alcohólicas y el último el de otros bienes y servicios. Pero fíjense cómo pasamos por vestido y calzado, por menaje, medicina, ocio y cultura, etc. Y en la tabla que figura en esta transparencia pueden ver el número de artículos hasta el total de 491 que componen cada uno de los grupos. Con respecto a las ponderaciones, representan la proporción del gasto efectuado
en ese artículo con respecto al gasto total efectuado en los hogares. La estructura de las ponderaciones se revisa anualmente y se estudia la conveniencia o no de ampliar la composición de la cobertura de productos que forman parte de la cesta. Las ponderaciones suman 1000 de cada uno de los grupos que ya vimos que formaban la cesta de la compra, la tienen en esta tabla. La fórmula general de cálculo que se utiliza es un índice de las Peires encadenado, que consiste en referir los precios del periodo corriente a los precios de diciembre del año inmediatamente anterior al que nos encontramos. Esto permite la revisión anual de la cesta de la compra y también la actualización anual de las ponderaciones, sin que este hecho cause una ruptura o una discontinuidad en la serie del IPC. La fórmula que permite el cálculo se puede consultar también en la página web del Instituto Nacional de Estadística, pero es la que figura en esta transparencia. Vamos a ver ahora en qué consiste el cambio de base y el enlace de los números índices. Un problema que se plantea frecuentemente en la serie de números índices es la pérdida de representatividad de estos cuando nos alejamos del periodo base, y más aún cuando las magnitudes del periodo en estudio se ponderan con valores referidos a ese periodo base, por ejemplo en la utilización del índice de las Peires. Este problema se puede resolver haciendo un cambio de base a un periodo que esté más cercano en el tiempo, y a esto se le llama renovar el índice. El valor que permite pasar la serie de la base antigua a la base nueva se denomina coeficiente de enlace, y para realizar el cambio de base y su posterior enlace se aplica la propiedad circular, que aunque solo se cumple para los números índices simples, se utiliza también en este caso en índices complejos como una aproximación. Tenemos aquí un ejemplo de un cambio de base. Fíjense cómo en la primera columna tenemos un número de años que van desde el 2004 hasta el 2008 y un índice que tiene la base en el 2004, por eso justo en este año el índice vale 100. Si queremos hacer un cambio de base para el año 2005, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el coeficiente de enlace. En este caso, lo que habría que hacer es dividir cada uno de los índices de la base antigua entre el valor que tomó el índice en la base que queremos nueva, es decir, en el año 2005. Fíjense cómo entonces divido el valor 100, que era el índice correspondiente al año 2004, entre 112 y multiplico por 100. Y hago el mismo procedimiento para los años 2006, 2007 y 2008. Deflactar una serie es eliminar el efecto que los cambios en los precios tienen sobre las series expresadas en términos monetarios, es decir, convertir series de valores monetarios o a precios corrientes en series de valores reales o a precios constantes. A menudo queremos comparar el precio que tiene hoy un bien con el que tenía o con el que es probable que tenga en el futuro. Para que esa comparación tenga sentido, tenemos que medir los precios en relación con el nivel agregado de precios, ya que debemos tener en cuenta cuidadosamente la inflación cuando comparamos los precios de los distintos periodos de tiempo. Es decir, debemos calcular los precios en términos reales, no en términos nominales o corrientes. El precio nominal de un bien, es decir, en unidades monetarias corrientes, es simplemente su precio absoluto, correspondiente al periodo de tiempo en el que se genera. Sin embargo, el precio real de un bien, es decir, medido en unidades monetarias constantes, es el precio que tiene ese bien en relación con un indicador agregado de precio. En otras palabras, es el precio ajustado para tener en cuenta la inflación. Fíjense que en la fórmula que figura a continuación tenemos unidades monetarias constantes o reales, se construyen como el cociente entre las unidades monetarias corrientes y un deflactor. Y el deflactor es el indicador agregado de precios, que por ejemplo se suele usar el índice de precios al consumo, aunque es mejor utilizar siempre un índice de precio de Patch si se dispone de él. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación.